Muy buenas noches, bienvenidos a Todo es Política. Hoy, como siempre, le tenemos unas cuantas sorpresas. Hay demasiados temas y realmente nos pasa el horario y tenemos corto horario. Entonces, bueno, tenemos que ir privilegiando los temas, ¿verdad? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Bien, ¿Cómo andas? muy bien, doctor, muy bien. Hoy estoy de particular. También Hoy está me van a ver, hoy, no estoy de pantalón, onda de relax. traje, nada. Sí, sí, Hoy sí, sí, estoy sí. un domingo relajado, Sí, sí, pero sí. un domingo relajado, pero siempre con mucha agenda, nutrida agenda. Sí. Nutrida agenda. Pero, ¿qué te parece si vamos al primer tema de la noche? Que es, nuevamente, ¿se acuerdan que el domingo pasado hablamos de las nefastas declaraciones del presidente Lula da Silva? Y como se diría en derecho, hay hechos nuevos que tuvieron que ver con nuestro país, que este jueves fue convocado el embajador de Brasil acá en Paraguay, por parte del vicepresidente de la República y nuestro canciller nacional. Entonces vamos a empezar con este video que va a ser el disparador del primer tema. Ahí vamos. El señor presidente de la República y el señor vicepresidente, hoy mantuvimos una reunión de convocatoria al embajador de Brasil sobre estos lamentables hechos y el señor vicepresidente va a hacer una intervención al respecto. Señor. Muy buenos días para todos, señoras y señores. Muchísimas gracias, canciller, por el recibimiento, a los funcionarios también de la Cancillería. Un placer estar por acá. El gobierno de la República del Paraguay manifiesta su desagrado y su más absoluto rechazo a las recientes declaraciones del presidente de la República Federativa del Brasil sobre episodios de la guerra de la Triple Alianza. Esta posición ya fue manifestada públicamente y señalada al más alto nivel en el Brasil por el Poder Ejecutivo. Igual posición ha sido expresada por el Congreso Nacional mediante las resoluciones aprobadas en ambas cámaras. Hoy lo comunicamos formalmente al gobierno brasileño que por los canales diplomáticos correspondientes. La distorsión de los hechos históricos no contribuye a consolidar el futuro común de nuestros pueblos. Por el contrario, reviven viejas aflicciones que afectan la dignidad de sus habitantes. Es por eso que debemos trabajar en conjunto para cerrar definitivamente las heridas del pasado, abordar esa etapa de nuestra historia con prudencia, con responsabilidad y sobre todo con apego a la verdad histórica. Solo sobre esa base es posible fortalecer una relación de confianza y respeto recíproco entre nuestras naciones. Con ese espíritu, el Paraguay expresa su buena voluntad y considera que la devolución de los trofeos de guerra, así como la entrega de copias de los documentos históricos sobre la guerra de la Triple Alianza, que obran en los archivos de la República Federativa del Brasil, sería un apreciado gesto con el Paraguay y una valiosa contribución al proceso de reconciliación entre nuestros pueblos. Paraguay y Brasil son países hermanos. Compartimos una extensa historia de cooperación y una agenda común de enorme importancia para el desarrollo de nuestros pueblos. Itaipú, un factor de desarrollo para ambos países, demuestra lo que podemos construir cuando trabajamos juntos. Del mismo modo, el Mercosur refleja nuestro compromiso con una región más integrada, más competitiva y más próspera. Por ello, reafirmamos nuestra voluntad de mantener un diálogo franco, respetuoso y constructivo. La historia no debe ser motivo de división entre nuestros pueblos, sino un aprendizaje, un punto de partida para construir. Lo dijo de manera taxativa y muy firmemente Pedro Aliana, Paraguay. Bueno, ahí tuvimos las declaraciones del vicepresidente Pedro Aliana. Y bueno, ¿qué te pareció esta primera? Y bueno, voy a tener que decir porque sabe cómo soy. En primer lugar,
en la camisa a nuestro presidente de la República, porque en ese momento él era presidente de la República, porque le estaba interinando al señor Peña, que está nuevamente, que va a volver en algún momento a Paraguay, ¿verdad? Porque él está más afuera que adentro, ¿verdad? Mientras que estaba por afuera, entonces el presidente le estaba reemplazando a nuestro vicepresidente. Y este es un acto muy delicado. Resulta que a nivel la diplomacia tiene sus idiomas y sus formas de expresión. Y de entrada metimos la pata de que no lleva corbata, por ejemplo, el vicepresidente, ¿verdad? Que es un formato de estilo, vamos a decir, para actos de tanto peso como esto, sobre todo que casi una semana después hacen este showcito, ¿verdad? ¿Y por qué digo showcito? Porque dense cuenta del tenor de lo que leyó el vicepresidente, del mensaje que leyó. Y yo anoté ahí unas cuantas cosas. Él agarra y lejos de repudiar, porque esa es la palabra, la actitud del presidente Lula, y de expresar de varias formas, porque eso siempre decimos acá, que no hace falta ser grosero, maleducado ni nada para expresar una idea y ubicarle a las personas, ¿verdad? Como hace falta ubicarle al presidente de Brasil. Que pobrecito también le falta mucho estudio. Estuve investigándole, él había sido que creo que la primaria apenas terminó, sí, así que no podemos esperar mucho de él. Y hablando de primaria y de estudio, yo le diría al vicepresidente que contrate a alguien que le enseñe lectura rápida o lectura comprensiva, etcétera, etcétera, ¿verdad? Porque realmente, encima que lo que dijo no valió la pena, es una tortura escucharlo leer, ¿verdad? Es una locura, fíjense, Dios mío. Bueno, eso de paso va para que tengamos conciencia, por favor, a quienes le elegimos para los cargos. Los cargos son demasiado importantes, esta gente dirige nuestro país, esta gente tiene que dar órdenes concisas, con conocimiento, con preparación, ¿entienden? Esto no demuestra una preparación si no sabes ni leer. ¿Qué es lo que te puedo pedir? Bueno, pero vamos a cortar ahí. Quería, porque anoté justamente lo que estaba diciendo. Habló, lejos, como les digo, de hablar de repudio, de que exigimos una respuesta al imperio del Brasil, porque yo realmente ahora ya le iba a llamar imperio, no, le iba a llamar más República Federativa de Brasil, porque no es, ellos se manejan como imperio. Expresa, dice él otra vez, su buena voluntad, manifiesta su buena voluntad, o sea, la buena voluntad del país, ¿verdad? ¿Cómo vos vas a hablar de buena voluntad si el otro no te está ni dando bolilla? Ya pasó una semana y no te dijo nada, ni se desdijo el señor ni pidió disculpas ni perdón. Y nuestro presidente habla de buena voluntad, o sea, nuestro gobierno, ¿verdad? De buena voluntad, y habla del Mercosur, y que hay que promoverla. Estoy leyendo lo que dijo, la integración y la prosperidad para reafirmar la voluntad de diálogo. O sea, él es el que está hablando de la voluntad de diálogo y de la voluntad de juntarnos y de hablar, etcétera, etcétera. Ese no es el mensaje que tiene que dar la Cancillería. La Cancillería tenía que pedir respuestas, tenía que pedir al gobierno del Brasil que rectifique esto. No el hablar de voluntad, de que el Mercosur es espectacular. O sea, maniobraron todo, por eso dije este showcito, porque se hizo un show para cumplir con nosotros, con el pueblo. Ahí ahora ya te pueden decir, sí, nosotros hablamos y le llamamos al embajador. Y yo pregunto, el embajador de Brasil, ¿qué dijo? Nos enteramos de la conversación, ¿qué pasó? ¿Qué dijo el embajador de Brasil? ¿Va a pedir disculpas? ¿Qué dijo del presidente? Porque por lo menos el embajador tenía que haber dicho, y sí, pero se sacó de contexto, puede ser el término ahora que está de moda. Sí. Todo se saca de contexto. Cuando la cosa sale mal, se saca de contexto. No toman el pelo, ¿verdad? Entonces, no se dijo nada tampoco. Y atienda que esto queda acá, acá ya terminó. O sea, ya cumplió nuestra autoridad, ya vos le cuestionás y te van a decir, sí, ahí le mandamos una nota, le entregamos una nota y todo. Y escuchen lo que dice la nota, ¿verdad? Lo que dijo el vicepresidente sin corbata. Entonces, esa es mi triste opinión de esto. Y que no vamos, esto quedó acá. O sea, esto terminó acá, ya cumplieron con nosotros, ya cumplieron con Dios, la patria y los hombres, y esto, chau.
en el Mercosur vamos a estar unidos, y les cuento que no vamos a estar unidos en el Mercosur, nos van a hacer la vida imposible en el Mercosur, y ahora más que nunca con la alianza internacionales que nosotros tenemos. Acaba de decir Lula, acabo de escucharlo otra vez en un discurso de su campaña, que habló de la necesidad de armar a Brasil porque hay locos que quieren dominar el mundo, algo así dijo otra vez. O sea, habló de Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, que se vea a Estados Unidos con eso, que obviamente no le va a preocupar mucho a Trump, ¿verdad? Pero Trump yo dijo quiero... que no le importa a Lula. Y lógico. Que no le presta atención a Lula. Estoy de acuerdo en este aspecto con Trump, ¿verdad? Otro también. Bueno, y lo que sí a mí me preocupa, el por qué, y eso quiero también aclarar a la audiencia, a nivel de relacionamiento de los pueblos, sobre todo de vecinos, existe lo que se llama hipótesis de guerra, ¿verdad? En el ámbito militar. O sea, ¿qué pasa? Yo, Paraguay, analizo las situaciones de peligro de mis vecinos, ¿verdad? Porque se están acercando a la frontera, porque hacen un movimiento de tropa en la frontera, por ejemplo, claro, ese tipo de cosas, o porque tienen pretensiones que yo sé bien que quieren. Por ejemplo, no quiero citar, pero de Bolivia, por ejemplo, recuperar el Chaco paraguayo, ¿verdad? Ahí tenemos un temita, ¿verdad? Ahí podría decirse que hay una hipótesis de guerra, ¿verdad? Porque siempre dicen que quieren recuperar el Chaco, que es de ellos, no nuestro. Eso dicen ellos. Entonces, a mí me preocupa esta intención de armarse del Brasil, porque el Brasil está armado, tiene un buen ejército, tiene un muy buen ejército, no tienen cualquier cosa ellos. ¿Y para qué se arman? ¿Contra quién van a ir? ¿De qué se van a proteger? ¿Verdad? Y vos te vas a armar para pelear contra los Estados Unidos, ¿verdad? Y los Estados Unidos te van a invadir. Eso es lo que dice él, ¿verdad? Es lo que dice Lula. Pero a mí, sin embargo, lejos de preocuparme otra vez de sus manifestaciones desubicadas, me está preocupando este tema de armarse, porque si vos te estás armando, un vecino mío, que repito, no tenemos hipótesis de guerra con el Brasil, no tenemos ningún conflicto, ¿entienden? No hay conflicto de tierra, no hay conflicto de isla, no hay conflicto territorial, por suerte con Itaipú, eso, algún día tenemos que desarrollar eso, que con Itaipú se zanjó esa discrepancia grave que teníamos con el Brasil a nivel territorial, se inundó todo el territorio, entonces nos quedamos todos felices, ¿verdad? Ese era el único que teníamos pendiente, el tema de la zona inundada, que después se inundó, de Itaipú. Entonces, a mí me preocupa que Brasil se quiera armar porque no tiene por qué armarse, y si se arma, tendríamos que abrir los ojos nosotros, y la Argentina y Bolivia, que está ahí cerca. O sea, esas son cosas que preocupan a los vecinos si uno de los vecinos se está armando, sin ninguna razón. Por eso digo, si no existe hipótesis de guerra. Ahora, no estamos hablando de Pakistán, de India, donde están todos peleados, eso es un desastre, están todos en desacuerdo, que siempre estamos hablando de eso, de Oriente Medio, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ahí, obviamente, armate y hasta donde puedas, ¿verdad? Pero bueno, eso nomás quería agregar al tema de Lula. Interesante. Pero acá también se demuestra con todo esto que está pasando, porque si bien estamos hablando justamente de la Cancillería acá hay que entender varias cuestiones, los timings, los tiempos en política, en geopolítica y en relaciones internacionales. Son tres cosas diferentes. ¿Qué pasó? 6 días, prácticamente una semana después, reacciona la Cancillería. Y es una falencia, ya hablando de lo que es la estrategia comunicacional, uno tiene que tener en cuenta que en el siglo XXI yo siempre elogié bastante y sigo elogiando la política internacional de Paraguay, porque es la primera vez que Paraguay está teniendo en mucho tiempo una política internacional sólida, definida. Ahora, como yo siempre dije, este es el primer tiempo, tiene que ir acompañada de obras internas, de promover la estabilidad institucional, la seguridad jurídica, promover los polos empresariales acá, pero todo eso va acompañado de un ropaje que tiene que ver con la defensa también de nuestra posición como país. Entonces, esas son las cuestiones que son innegociables. Y la Cancillería lo que hizo es bueno por el tema de la negociación de Itaipú, pero hay cosas que no se pueden transigir. Y del otro lado, nosotros le tenemos una Cancillería muy aceitada a nivel
a nivel de musculatura, ¿verdad? Bastante estilizada desde el punto de vista procedimental, y son pruebas también que las que ellos hacen, porque Lula hizo esa declaración que hizo, pero también es un medidor de aceite. Ojo, nada en política es al azar. Eso yo quiero siempre ilustrar y siempre hablamos de eso. Nada de lo que nosotros veamos de los mandatarios es algo improvisado, salvo de repente un Trump que de repente tira cosas, pero no, ojo, Donald Trump no es un loco aislado. Él está siguiendo, aunque no crean, una política de más de 100 años internacional de Estados Unidos. Solamente que él nomás es el único que se está animando a hacerlo políticamente incorrecto, ¿verdad? Que es hacer estas incursiones en Irán que estamos viendo y en otros lugares más. Venezuela, por ejemplo, otros gobiernos norteamericanos no se animaron a hacer esto que él hizo. Pero no crean que él está haciendo locura, él está haciendo algo que está trazado también. Solamente que tiene una gran, va a insuflar una gran pérdida electoral, por eso. Y él está asumiendo eso porque ya es su segundo mandato. Pero bueno, volviendo acá, nada está actuado y nada es porque sí nomás. Entonces, Itamaraty prueba, mide aceite. ¿Cómo reacciona Paraguay? Tardó en reaccionar Paraguay, está teniendo miedo, porque eso es una demostración de miedo también. Por eso vemos nosotros en los conflictos de que los países de repente se meten a atacar o tomar posiciones porque tienen que defender y tienen que demostrar que actuaron. Es como un juego de tipo de colegio de antes, ¿verdad? Que tenés que reaccionar. Y en este tipo de casos nosotros tenemos que reaccionar y al instante, porque ocurren dos cuestiones. A nivel estatal hoy en día y en Latinoamérica hay un déficit comunicacional. ¿A qué me refiero a esto? Desde que tenemos estos aparatos y las tablets, los iPads, los celulares, la comunicación es inmediata y la ciudadanía, los medios, son los primeros en llegar a esa información. Y ahí se arma una bola de nieve, que es lo que pasó, que toda la semana esto fue un itema que debe de ser así, y una causa nacional que se tiene que armar con relación a estos dichos del presidente Lula, pero vimos un Estado ausente comunicacionalmente, y eso es lo que no tiene que ocurrir. Y ahora pasó esto, que se le convoca al embajador. Eso quiero aclarar, no es un llamado a consulta, que es una herramienta diplomática. Fue una convocatoria para entregarle una nota. Bueno, veremos si es que se logra el tema de la devolución. Yo creo que hay que aprovechar ahora esta barbaridad que hizo Lula de hacer una historia contrafáctica e inventar su guerra de la Triple Alianza, que no es un invento a través de él, que eso se le enseña a los brasileños en los colegios, en las escuelas. Él está repitiendo lo poco que aprendió en su colegio. Entonces él está repitiendo esa historia, porque es la manera de justificar la guerra que hicieron contra nosotros. Entonces, eso por un lado. Y ya ampliando, porque como yo siempre digo, esto tiene que ser como un telescopio, como un caleidoscopio que se arma. Le hice una introducción local, pero ahora vamos a la parte ya geopolítica, que es lo importante también, lo relevante, lo más relevante, que estamos en medio de una campaña geopolítica, porque Paraguay, a raíz de las posturas, justamente en la vida, en todo nos pasa eso, que el que toma posición hay consecuencias también, buenas y malas. Y no se olviden que el gobierno actualmente de Lula es un gobierno que siempre estuvo con el socialismo del siglo XXI. Se le considera un líder de izquierda, aunque hace poco él dijo que no es de izquierda, ¿verdad? Pero bueno, no sé ya qué es entonces. Pero Paraguay está alineado a otros intereses, tiene un aliado muy fuerte extrazona que es Estados Unidos, que eso es positivo, porque siempre uno tiene que llevarse bien con los vecinos, obvio, porque las fronteras no se cambian. Pero cuando los vecinos son inestables, con precipitación aislada, como tenemos nosotros, ejemplo, este vecino, porque imagínense si el vecino... Argentina también, ¿eh? Argentina también, pero este vecino que toda la hora está provocando, que es Brasil, porque ellos son lo que provocan, imagínense esto. Entonces es importante que el Paraguay tenga un aliado que se llama esto en geopolítica extrazona, que no esté en la zona y que también sea una potencia, y eso es Estados Unidos para nosotros. De hecho ya nos ayudaron,
El presidente Ayer, ¿por qué se llama presidente Ayer? Porque fue el presidente que nos ayudó en la guerra, ¿verdad? Entonces, el laudo Ayer. El laudo Ayer, el famoso Rutherford Ayer, ¿verdad? Entonces, eso es importante tener en cuenta. Y también está la consecuencia de esta pulsión que hay entre Estados Unidos y Brasil, porque Brasil es una potencia media y quiere seguir manteniendo los países, por lo menos acá de Sudamérica, bajo la raya de ella o bajo el sedazo de eso. Y ellos estuvieron acostumbrados a tenernos mucho tiempo a nosotros a raya a nivel diplomático. Y ahora no, Paraguay tiene su propia dinámica geopolítica y ya tiene su norte geopolítico. Y yo hace rato me estoy dando cuenta de que a ellos les está molestando bastante esto, que Paraguay tenga una posición. Concretamente, y es más, Lula, nos dicen luego que cambiemos nuestra postura geopolítica. No. Entonces, así como nadie les dice a ellos, Paraguay no le dice que durante años, hasta ahora, él no reconoce que Venezuela es una dictadura, ¿verdad? Que Chávez no era una dictadura porque llegaban los petrodólares de Venezuela, de Caracas a Brasil y a Argentina en su momento y así, ¿verdad? Bolivia y demás. Entonces no pasa nada. Pero sí a nosotros nos dan clases de cómo manejarnos. Entonces todo esto va ocurriendo y no olvidemos el escenario electoral. Por eso también el vicepresidente Aliana decía, no queremos que se interprete como que nos estamos inmiscuyendo en sus elecciones. Eso es otra cosa. Paraguay nunca se metió en ninguna elección de nadie, ¿verdad? Pero sí ellos se están metiendo con nuestra historia y con nuestro honor histórico, ¿verdad? Pero no olvidar también que Lula está ahora a puertas el 4 de octubre, 3 o 4 de octubre son las elecciones, la primera vuelta en Brasil, y la elección está cabeza a cabeza, y obviamente nadie va a salir victorioso en esa primera vuelta, van a ir seguro a una segunda vuelta, y en esa segunda vuelta se estima de que Flavio Bolsonaro va a ser el ganador. O sea, nuevamente la derecha Brasil puede virar a la derecha, y ese va a ser ya el 13º país, 14º país de Latinoamérica que vuelve a la derecha, y eso es una victoria para Estados Unidos. Entonces, esto también entraña toda esta cuestión, ¿verdad? No es solamente Paraguay, sino que es un golpe a un aliado de Estados Unidos en la región importante que somos nosotros. Por eso hay que aprender a decodificar esto, y por eso también la respuesta tiene que ser acorde a eso, y también activar a nuestros aliados extrazona para que respondan también. Eso es algo muy importante. O sea, faltó esa pata que hace Estados Unidos con nosotros. Por ejemplo, Israel y Estados Unidos hacen ese tándem permanente. Cuando pasa algo, Estados Unidos sale a favor de Israel. Y nosotros, ¿por qué hago esta comparación? No crean que soy ambicioso. Estados Unidos tiene intereses muy importantes acá en Paraguay, y le interesa a Paraguay estratégicamente. Entonces, inclusive el día de Estados Unidos, el aniversario de Estados Unidos, en la embajada se vio cómo Marco Rubio hace un mensaje específico a los aniversarios del 4 de julio que se hicieron en Paraguay, y se dirigió específicamente a Paraguay. Un saludo a Paraguay. Entonces, todas esas cosas no son en vano en geopolítica. Entonces es importante hacer esta salvedad también. Totalmente. No, es cierto lo que estás diciendo de que no hay que olvidarse que Brasil también está en el tema de los BRICS, está obviamente aliado con Rusia y con China, o sea, van totalmente para otro lado, ¿verdad? Y no les está saliendo a propósito ni lo del BRICS, ni nada, ¿verdad? Y obviamente le molesta, y dijo públicamente, le está preocupando nuestra alianza estratégica con los Estados Unidos. Sobre todo ya habló inclusive luego de tecnología y que Estados Unidos no se meta en Itaipú, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero como bien decís, totalmente de acuerdo, nosotros tenemos que tener un papaguazú que nos proteja, ya que somos chicos y no tenemos poder, y sobre todo nuestros gobiernos y nuestra Cancillería no funciona como debe ser, ¿verdad? Por lo que estamos explicando. Antes, por ejemplo, hace 100 años, parece mentira, en la época de Gaspar Rodríguez de Francia, de Carlos Antonio López, de Francisco Solano, nuestra Cancillería estaba compuesta por ilustres personas que ellos mismos reaccionaban. José Verge en la época José Verge, no, muchísimo. Eran gente muy ilustrada, muy preparada. Y por eso es que insistimos siempre en este tema, ¿verdad? En nuestro país tenemos que aprender a tener a elegir a nuestras autoridades capaces
ilustres, con antecedentes, con trayectoria, porque señores, esos cargos que ocupan esta gente, ese pararse ahí donde se para el vicepresidente, con dos banderas atrás, y repito, él sin corbata, ¿verdad? Con los escudos, con los símbolos nacionales detrás de él, que no tiene idea de lo que son esos, ¿verdad? Entonces, todo eso tiene su peso político y su mensaje, claro, ¿verdad? Como estamos diciendo. Y nosotros tenemos que aprender a ser firmes. Tenemos un aliado acá, como dice el doctor, muy bueno, pero que tenemos que saber usarlo. Claro, es lo que dijiste. Tenemos ¿verdad? que saber activarlo. Es lógico, tenemos que saber usarlo, activarlo, claro, y incluso saber cómo hacer chúmbale también, como dijiste. No, porque por Trump no necesitas tampoco mucho. Tampoco necesitas solo mucho. Te va a ayudar. Y sobre todo el cariño que le tiene a Lula también, ¿verdad? Por eso, no tenés que asusar mucho ahí el tema. Por eso, ¿verdad? incluso hace poco fue que tiré así de que el presidente Trump, cuando le preguntaron algo sobre los dichos de Lula, dijo: no, yo no le sigo a ese señor. Sí. General, no me interesa. Textualmente dijo: no me interesa lo que él diga, yo no le sigo, no leo lo que él dice. Sí, o sea, por eso también hay que saber, cómo se dice eso, de codificar y ir entendiendo lo que pasa entre líneas y entre lenguas. Porque también la geopolítica es como en la vida en general, como lo que vivimos en el día a día, ¿verdad? Lastimosamente también es así, porque está formado por seres humanos todo, ¿verdad? Entonces, bueno, eso lo que tiene que ver con nuestra cuestión interna. Y nuevamente que ya está cerrada. Que ya está. Ya damos por cerrado, te cuento. No vamos a hablar de esto porque no va a haber por qué hablar. Ojalá que por lo menos se aproveche, ojalá que y que sea una oportunidad para recuperar el cañón cristiano y el archivo nacional que tiene Brasil, que está en Río de Janeiro, el cañón cristiano. El otro cañón que era el cañón... El de Francisco López. El de López. Sí. Y el archivo nacional, que es lo importante. Que son archivos del año 1500 que tiene Brasil. Imagínense, esos son archivos que no tiene por qué tener. Tiene por qué tener. ¿Verdad? En último caso, lo que se refería a la guerra del 70, ¿verdad? Pero ellos tienen archivos nuestros de la época de la colonia, que valen oro, y acá nadie se preocupa por eso. Un detalle muy importante, imagínense que los demás, Uruguay y Argentina, devolvieron todos los trofeos de guerra, pero Brasil no. O sea, tengan en cuenta eso también. Ese es un gesto importante. Generalmente cuando uno devuelve los trofeos de guerra es un símbolo y una señal concreta de que la herida se cerró, de que ya no se trabó la litis, ya se terminó el conflicto y los países dan por zanjado ese hecho. Y es un mensaje contradictorio que el país que invadió, porque ellos sí invadieron Paraguay, ¿verdad? Un país que fue Paraguay, ¿verdad? Entonces, que ellos atacaron y provocaron un genocidio, prácticamente un exterminio, ellos sigan conservando esos trofeos de guerra. Ellos tenían que tener el buen gesto de devolver, y ese símbolo de devolución ya es de reparación y al mismo tiempo decir: bueno, terminamos esto, cerramos la herida y de aquí para adelante buscamos construir una cooperación y buscamos construir nuevamente la confianza, ¿verdad? Cosa que no ocurrió con Brasil hasta hoy día. Y ojalá esta sea la oportunidad para que se dé finalmente eso, ¿verdad? Como un símbolo de reparación, pero como se diría en el cristianismo, de contrición, que es de reparación, de arrepentimiento real, ¿verdad? Pero bueno, no creo que pase, porque el presidente Lula hasta ahora, entre todos los tuits que hace, comunicaciones que hace y dichos que hace, en ningún momento se dirigió a su hermano país Paraguay, como él ya nos llama a nosotros. ¿Sabe qué no va a hacer? Pero vamos al siguiente tema, como siempre, que es de Medio Oriente. Sí. Y está ocurriendo una particularidad para ir también, como siempre señaló, decodificando esto, de que las guerras se están entrelazando. Vamos a ir desarrollando cómo la guerra en el Medio Oriente, que tiene que ver como actores principales a Irán, Israel y Estados Unidos, se va ampliando las consecuencias. Vemos que ahora está apareciendo Arabia Saudita, los Ansar Allah, que es los mal llamados hutíes en Yemen, que vamos a contar también eso. Aparece el Mar Rojo, el estrecho de Bab el-Mandeb, como un elemento fundamental hoy en día. Vemos que Ucrania hace unos días en el Mar Caspio atacó barcos iraníes. Entonces ahí vemos cómo ya le estamos llamando esto la guerra de estrechos y las guerras de mares. Esto se está conectando, como siempre estuvo conectado, pero ahora ya hay una interrelación directa
que vamos a ver en este tiempo que nos queda si podemos ir explicando cómo esto se está enlazando, pero fundamentalmente el origen de cada uno de estos conflictos, ¿verdad? Claro, lo que justamente veníamos adelantado desde el primer programa que tuvimos, que esto se iba a extender, Claro. que no es todavía, que esto no es nada, ¿verdad? Que ahora se está extendiendo y se está ramificando esto por todo Oriente Medio, sin perjuicio que entre Europa en cualquier Claro, momento, claro. ¿verdad? Por eso, o sea, eso es lo que por eso que se habla pues, de una tercera guerra mundial, que yo no creo que lleguemos a eso, espero, ¿verdad? Pero, como bien está diciendo acá el doctor, se está ramificando, esto se está extendiendo. Ahora vamos a explicar lo de Ucrania, por ejemplo, Sí, que sí, se sí, está sí. queriendo meter de arriba. Claro. Ellos sí se quieren meter en Ellos una se quieren guerra, meter en una guerra. ¿verdad? En una guerra, pero vamos a explicar ahora por Claro. qué y para qué quiere eso. Tampoco son tontos, ¿verdad? No es que se mete por meterse nomás, después que tampoco tienen nada que Claro. perder y mucho que ganar, ¿verdad? Que perder ya no tienen, que ganar sí, ¿verdad? Entonces, no sé si Sí, vamos a... empezamos, sí. Si querés empezar Bueno, con los... enumeramos, sí. con Ahí este está, mapa, con esta bueno, fíjese en este mapa tenemos el mar Caspio, que es donde está ahora desarrollándose el problema, ¿verdad? Este es el mar Caspio y es importante que se determine, el mar Negro está acá, que la otra vez estuvimos hablando muchísimo del mar Negro, donde están Hungría, Turquía, etcétera, acá, ¿verdad? Y ahora el problema se está desarrollando acá, por eso no vamos a tocar lo que ya hablamos en el domingo pasado, sino que vamos a hablar justamente del mar Caspio y de qué es lo que está pasando en el mar Caspio. Y la cosa se inicia, el problema se inicia, como recién comentó acá el doctor, con un bombardeo a un buque iraní que estaba viniendo, que estaba yendo hacia Rusia, que se supone que es para llevar, porque no se olviden ustedes que Irán y Rusia se ayudan, Rusia muchas veces con logística, con el tema logístico, inteligencia y tecnología, que también colabora bastante, y Irán, por ejemplo, los Shahed, los drones Shahed, que atacaron Ucrania y que hicieron un perjuicio gigantesco a Ucrania, esos drones les dio Irán, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice Zelensky, el presidente de Ucrania? ¿Qué dice el presidente de Ucrania? Y claro, yo ataqué ese buque porque yo tenía informaciones concretas de que llevaba elementos bélicos o material que no nos convenía que llegue a Rusia. Entonces, por eso, Ucrania ataca ese buque y obviamente eso crea una reacción porque no tenía, imagínense atacar un buque que no es tu enemigo, porque no es su enemigo ahora, no, Ucrania no está en guerra con Irán, tampoco estaba metida en nada, ningún ataque ni nada, entonces eso ya obviamente ya crea una situación bastante especial que vamos a ver por qué se va a ir desarrollando. La siguiente placa, vamos a ver, mire la ruta marítima, dice, estamos otra vez ahora ya en el mar Caspio, acá ya para que se ubiquen específicamente en el mar Caspio, acá está Rusia, y acá están tres puertos fundamentales que tiene Rusia y la conexión que tienen con los puertos de Irán, que está acá Irán. Acá están Azerbaiyán, Kazajistán, Turkmenistán, que no entran en el juego todavía, ¿verdad? Y estos puertos de Astrakán, de Olia y de Manchaca, se llama esta, y estos tres puertos que son los de Rusia, y acá está el de Bandar Anzali y el de Amirabad de Irán. Fíjense estos puntos de contacto que son las rutas navales en el mar Caspio que usan Rusia y Irán para para conectarse y para hacer sobre todo sus intercambios logísticos, entre comillas, que no sabemos ahí que van en los buques, como dice el presidente de Ucrania, ¿verdad? La siguiente lámina. Acá vemos mejor, ¿verdad? Ya mejor señalado los dos principales puertos que decía de Astrakán y Machakala, se llama, de Rusia. Este es el Caspio y el de Bandar Anzali y el de Amirabad en Irán, ¿verdad? Que son dos puertos muy grandes iraníes. La siguiente lámina vemos qué es lo que busca
Kiev, dice, o sea, Ucrania. ¿Qué quiere Ucrania? ¿Por qué bombardeó ese buque? Porque eso también, un bombardeo más o uno menos, tampoco iba a afectar mucho, ¿verdad? O sea, esto tiene un mensaje, y este es el mensaje. En primer lugar, interrumpir las cadenas logísticas, es lo que estamos hablando, militares entre Irán y Rusia. Interrumpir las cadenas logísticas militares entre Irán y Rusia. En segundo lugar, encarecer el apoyo iraní a Moscú. Resulta que acá en una guerra, obviamente vos querés perjudicarle de todas formas. Y una de las formas de perjudicarle es materialmente, o sea, económicamente. Entonces dice encarecer la guerra para Irán nuevamente, que ya sabemos luego que se le está cortando todos sus recursos, sobre todo la parte de recursos de petróleo, ¿verdad? Que no está pudiendo ahora disponer. Entonces esa es otra razón, ¿verdad? También dice, esto es lo importante, atraer el apoyo de Donald Trump. Fíjense, atraer, por eso ya adelantábamos hace rato que ¿qué quiere Kiev, qué quiere Zelensky de Ucrania? Quiere apoyo de Estados Unidos, mayor apoyo, decirle, mira, yo también estoy acá, te puedo ayudar, yo también le puedo perjudicar a Irán y también te puedo ayudar, que es lo que decíamos recién, mal ya no le va a hacer porque Ucrania está muy mal, bien le puede hacer porque a consecuencia de eso Estados Unidos le puede proveer de logística, de armas, de misiles, etcétera, y obviamente eso le beneficia, por supuesto, a Ucrania en su guerra con Rusia. Pero se está abriendo el abanico ahí muy peligrosamente, eso hay que tener en cuenta. Y también dice que el número 4 dice señalar a Europa que los aliados, que son también como aliados de Ucrania, que los enemigos de Ucrania son enemigos de Europa también. Entonces, fíjense cómo se están armando los grupos, por eso recién decía, quería agregarle a Europa que en cualquier momento puede ingresar cualquier país europeo o de la OTAN. No se olviden del artículo 5 de la OTAN que dice que si un país europeo o de la OTAN, miembro de la OTAN, es atacado, inmediatamente la OTAN reacciona. Entonces ahí ya estamos en otro plano. Por eso es que también la OTAN se está absteniendo de meterse en la guerra con Irán, etcétera, etcétera, que es algo que le molestó mucho a Trump. La siguiente lámina, es un poco un mapa del frente, esto es Rusia, esto es Ucrania, lo blanco, y esta es la avanzada que está haciendo Rusia dentro de Ucrania. No es tan cierto que Ucrania está ganando la guerra, que está, sí, la otra vez por ejemplo recuperó 87 kilómetros de tierra ucraniana, pero no todo el Donbass, toda esta parte que es la zona del Donbass, de Lugansk, Donetsk, etcétera, está todo tomado. Inclusive están llegando hasta el puerto de Odessa, que es un puerto muy importante por donde Ucrania saca su trigo. La otra vez estuvimos hablando el domingo pasado de eso, de la importancia de ese puerto para sacar cereales, trigo, etcétera, que abastecía a gran parte de Europa y a gran parte de África inclusive. África del Norte sobre todo y del sur también, con respecto a trigo y cereales, ¿verdad? Entonces, este es un mapa de la avanzada, nuevamente, esto que tenemos amarillo, ya es el grupo de avanzada, como decía, del ejército ruso, que obviamente está jugando ahí a cansar, ¿verdad? Ellos quieren ganar por agotamiento la guerra, y yo no sé si le va a resultar mucho esa estrategia porque ahora Ucrania está recibiendo apoyo. Ya hablamos también la otra vez de que Europa en la última reunión decidieron, algo que a Trump le gustó mucho, ¿verdad? Que los pueblos de Europa iban a apoyar, o sea que Europa se iba a ser responsable de Ucrania y no le iba a dejar solo a Estados Unidos, que hasta ahora era el único que estaba poniendo no solamente armas, sino que también apoyo logístico integral, ¿no? La siguiente lámina
aquí vemos, bueno, este ya es el tema de Yemen, que no sé si querés, acá estamos, recién acá el doctor nomás habló, esta es la parte del Mar Rojo, que me gustaría que explique vos ahí. Sí, podemos ir ahí ya a la placa 26, y ahí vamos más hacia Medio Oriente. Miren esta parte, empezando por esta cuestión que es muy importante, que son los ataques. Ustedes estamos viendo de que va a ser ya la nota común hoy, a partir de ahora, que vamos a ver golpes y contragolpes de parte de Estados Unidos y de parte de Irán. Estos son los ataques que en estos días se desarrollaron de parte de Irán. Fíjense dónde ataca y por qué ataca. Esto también es muy importante. De acá estamos en Irán, volvemos al Golfo Pérsico. Le señalo el Golfo Pérsico, el Estrecho de Hormuz, porque vamos a hablar justamente, como le decíamos, de la guerra de los estrechos y de los mares. El doctor estuvo explicando lo que tiene que ver con Ucrania y cómo Ucrania se mete ya directamente en la guerra, pero volvamos a la guerra en particular. Ataca Irak. Miren, acá hay algo muy importante entre Irán y Irak. Ya se desarrollaron anteriores guerras en la década de los 80 que duraron 8 años y acá se produjo una sangría terrible entre los dos países, pero ataca a Irán por dos razones: por la presencia de Estados Unidos, porque todavía sigue habiendo elementos que se están retirando bélicos de Estados Unidos en Irak, y también por el avance kurdo. No se olviden que están los famosos kurdos y el Kurdistán, que abarca diferentes países, que los kurdos están en Turquía, en Irak, en Siria y en otro lugar también en Irán. Y hay una región que se le llama el Kurdistán, donde los kurdos fueron desplazados y es la mayor nación sin tierra que existe en el mundo. Y en Irak están afincados una parte importante que Estados Unidos está queriendo, les está armando y les quiere movilizar ante un eventual ataque terrestre que se quiera hacer a Irán. Por eso se da este golpe a Irak. A Jordania, ¿por qué se está atacando bastante con misiles balísticos y drones? Porque acá está una base aérea importante de Estados Unidos, hay F-35, para que tengan una idea. Acá no se está publicando esto por medios occidentales, pero entre 3 a 4 F-35 fueron anulados, que estaban aparcados, ¿verdad? No es que estaban volando, sino que estaban en la base militar, y cuatro fueron reducidos, fueron interceptados. Y imagínense que un F-35 hoy en día está entre los 80 a 90 millones de dólares. O sea que Estados Unidos acá en Jordania nomás perdió 9 por 4, más de 300 millones de dólares perdió en Jordania nomás acá con este ataque que se hizo a Jordania. Y también hay un depósito importante de drones y otros elementos no tripulados en Jordania. En Egipto es muy importante. Entra Egipto acá por el puerto de Damieta. El puerto de Damieta que conecta con el canal de Suez, o sea, con Europa, y el Mar Rojo, que ya vamos a empezar a hablar del Mar Rojo. Entonces acá vemos un aumento del riesgo para la navegación en el canal de Suez y el Mar Rojo. Entonces, o sea, esto ya afecta a Europa, al comercio con Europa y todo lo que tenga que ver, no solamente con gas y petróleo que pasa por acá, por el Estrecho de Hormuz, el 20% del gas y el 20% del petróleo y el 25% del gas natural del mundo, sino que vemos otro, que esto se llama en geopolítica choke point, que son puntos de encadenamiento, ¿por qué? Por la importancia económica y estratégica de los lugares. Vemos Kuwait también está atacando constantemente con misiles y drones y impacto a instalaciones e infraestructura energética. Esto es muy importante porque Irán dijo que a cada golpe que da Estados Unidos ellos van a atacar infraestructura energética. ¿Para qué? Para seguir erosionando el negocio de las petromonarquías, que son las que están acá. Entonces, pero se nos presenta un elemento, un país muy importante, sunita, del mundo árabe, que es Arabia Saudita, donde Arabia Saudita, días pasados, junto con Estados Unidos, realizaron un ataque a instalaciones en Irak también. Y
se refuerza ese eje de Estados Unidos con Arabia Saudita a raíz de todo este conflicto que hay, porque Arabia Saudita está siendo golpeada fuertemente sus intereses. No olvidemos que hay una zona que siempre señalamos que es una zona energética, que es donde acabaron con gran parte de esta ciudad que se llama Ras Laffan, que acabaron con más o menos el 15% se afectó de la estructura gasífera de Arabia Saudita. Entonces eso es algo muy importante, ¿verdad? Entonces vamos a la siguiente placa. Ahí vemos ya, ahora pasamos al otro estrecho, que es el estrecho de Bab el-Mandeb. Y acá se nos suma otro, se nos está multiplicando, porque ellos los hutíes de Yemen, que en realidad, como les decía, se llaman los Ansar Allah, acá están, son grupos terroristas que están afincados en Yemen desde hace décadas, que su fundador se llamaba, por eso se le llama Hutis, ¿verdad? Porque es el apellido de su fundador, que se llamaba Hussein Badreddin al-Huti, se llamaba el líder, el que creó el movimiento hutí, que en realidad son saidíes. ¿Qué son los saidíes? Los saidíes son una rama chiita que está afincada en Yemen hace muchísimo tiempo. Y desde ahí, ¿qué pasó con Hussein? Hussein al-Huti sostenía que el chiismo, en particular el saidismo, estaba bastante reducido por parte del gobierno de Yemen, porque cuando Yemen se unifica nuevamente en el 1990 y asume el presidente que gobernó de 1990 hasta el 2011, hasta la primavera árabe, que vamos a hablar de eso, entonces él consideraba que este presidente que era el presidente Saleh, ¿verdad? Que Ali Abdallah Saleh se llamaba el presidente de Yemen de 1990 a 2011, decía que Saleh le estaba persiguiendo a ellos. Entonces él crea un frente armado que se llamó Ansar Allah, que en árabe significa los guerreros de Dios. Entonces ellos dicen, nosotros vamos a recuperar el gobierno. Y es una rama del chiismo que profesa justamente de que una de las condiciones religiosas, nomás para que tengan en cuenta, es que ellos no creen en una sucesión de imanes, que no tengan que haber imanes, que serían como obispos en el musulmán chiita. Entonces, otra característica de ellos es que creen en justamente derrocar un gobierno que considera que está persiguiendo su fe y su religión. Entonces Hussein le mueve a los hutíes y logra derrocarle en el 2011 al presidente de Yemen, que se le considera uno de los dictadores más longevos de la zona, y se le saca y se le coloca al vicepresidente. Y ahí se sucede una serie de conflictos donde interviene Arabia Saudita. ¿Por qué interviene Arabia Saudita? Porque Arabia Saudita dice, no, yo no puedo permitir que tan cerca mío los sunitas, los chiitas, los hutíes de Yemen radicalicen y atomicen Yemen por mi cercanía, porque Arabia Saudita está ahí enfrente. Acá le tenemos, ven, Arabia Saudita está compartiendo territorio, zona. Entonces dicen no, y se meten los hutíes, los de Arabia Saudita, y forman con Arabia Saudita, Emiratos Árabes, un bloque y con el gobierno para tratar de reducir esta expansión de los hutíes de Ansar Allah por todo el territorio. Y ahí se desarrollan guerras que fueron de años, ¿verdad? Esto ocurrió ya en el 2014, de 2014 a 2022. Se le considera el Vietnam de Arabia Saudita, esto que está pasando en Yemen. Y en el 2022 se logra un acuerdo patrocinado por las Naciones Unidas, un cese al fuego, donde el norte y el este está tomado por Ansar Allah, por los hutíes, incluyendo Sanaa, que es la capital de Yemen, y todo el sur está manejado por la República Democrática, que es reconocida mundialmente como República Democrática de Yemen, que es la reconocida por las Naciones Unidas. Entonces, a día de hoy hay dos Yemen divididos, uno dominado por Ansar Allah y el otro que es el Yemen del Sur, que es el reconocido oficialmente. ¿Y qué pasó en estos días? Particularmente el 13 de julio se dio
la razón por la que Arabia Saudita se involucra de lleno en la guerra, porque ¿qué pasó? Ellos se dan cuenta de que un avión iraní ingresa al territorio yemení, cosa que no ocurría en décadas, y lleva entra al aeropuerto de Saná y lleva una delegación de Ansar Allah, de los hutíes, a Irán. Entonces ellos hacen una advertencia a los hutíes diciéndole, ustedes no pueden, y el gobierno del sur de Yemen le dicen que no vuelva a circular un avión yemení porque va a ser derribado. Efectivamente ese avión iba a venir un tercer grupo de aviones para retirar delegaciones de hutíes, y ahí reacciona este 13 de julio pasado Arabia Saudita atacando el aeropuerto de Saná y atacando otros lugares que tienen que ver con las bases de Ansar Allah en Yemen. Y ahí se abre otro frente directo, que es este frente del Mar Rojo, donde los hutíes de Yemen dicen, Ansar Allah dice, bueno, a partir de ahora, aparte de Israel que no va a pasar, Arabia Saudita tampoco pasa. Y no olvidemos que Arabia Saudita es productor de gas y petróleo, y por acá sale también el petróleo, que va para China y va para Europa. Entonces acá se suma otro actor geopolítico relevante, que es China, que le está empezando a decir a Yemen, cuidado, porque China tiene una base en Djibouti. Acá hay un lugar que se llama Djibouti, muy importante. Fíjense que está entre el estrecho de Bab el-Mandeb, el Mar Rojo, el Golfo Adén, que conecta a otras regiones otra vez. Por eso es importante entender y decodificar y traducir lo que está pasando acá, porque acá ya se está perjudicando intereses de Arabia Saudita que perjudican intereses directos de China, porque como el estrecho de Hormuz está cerrado, entonces el petróleo tiene que salir por un lado, y Arabia Saudita es el único país que tiene salida de petróleo por el Mar Rojo, pero tiene que pasar por Bab el-Mandeb, por la zona de Yemen, y los yemeníes le dicen, ustedes no pasan a partir de ahora, después de lo que pasó. Entonces por eso es que también Arabia Saudita se activa militarmente y realiza el ataque que realizó también con Estados Unidos, porque se vuelve a abrir esta guerra civil, porque Yemen tiene 22 millones de habitantes, el país más pobre de Medio Oriente, necesitan muchísimo alimento y necesidades. Entonces es un problema que se está abriendo, porque esta zona es un polvorín permanente, porque acá, como les decía, aparte de que Arabia Saudita está acá, está Emiratos, y Emiratos Árabes a su vez apoya a otro consejo, que es un consejo de recuperación del sur, que se le llama, que está en contra de Ansar Allah, pero está en contra también de Arabia Saudita. Entonces, imagínense acá la cuestión variopinta que hay, que aparece aparte con el conflicto de Irán. Vamos al siguiente mapa para avanzar. Entonces, acá vemos lo que el doctor estaba explicando, lo del mar Caspio, ¿verdad? Que esta fue la zona de ataque, de intersección por parte de Ucrania a buques al buque iraní, que Ucrania Zelensky dice que llevaba drones, que también eso ocurre, que Irán estuvo abasteciendo de drones a Rusia, porque Rusia le da el apoyo satelital y el apoyo de tecnología para esta guerra en Irán. Entonces ven cómo se da esta simbiosis directa, esta vinculación directa entre conflictos. Por eso acá le señalaba los drones que usó Irán, los drones marítimos Magura B5, drones aéreos y los misiles. ¿Por qué? Por esta ruta en el mar Caspio, que salía del puerto de Ansali en Irán y iba a Astracán. Eso es lo que decía Zelensky, ellos tienen identificado. Entonces esto ya desarrolló el doctor. Vamos al siguiente mapa. Ven cómo ya hablamos, y este es el mapa general, ya que les comparto. Les estuve hablando de lo que estaba pasando en Irán, de lo que estaba pasando acá en Yemen con los hutíes en el Mar Rojo. Vean lo que está pasando acá en el Mar Caspio. Acá tenemos también el Mar Negro, que es la otra parte del conflicto de Ucrania directamente con Rusia. Entonces miren, son puntos estratégicos de Asia, Medio Oriente y África
que se conectan y juntos tenemos el abanico de todo lo que estuvimos desarrollando en todos los programas y en particular esto que les estaba diciendo. Vean cómo está todo interconectado y son guerras que acá se entrelazan con cuestiones históricas y religiosas, que es Medio Oriente, con otras guerras geopolíticas, con puntos, con los otros choke points, los puntos de encadenamiento que se está dando, y esto va a erosionar y está erosionando la economía. En resumida cuenta, por eso también va a subir el petróleo el lunes, acá en Paraguay. Entonces, para los que de repente se preguntan, Diego, ¿será que está hablando al aire? No, porque esto también tiene una repercusión práctica directa, que es la alteración del petróleo, y el petróleo es un componente para, por ejemplo, entre varias cosas, el combustible que vamos a estar pagando más a partir del lunes, ¿verdad? Entonces, para que vean cómo esto tiene repercusiones directas, en este caso, en nuestro bolsillo, ¿verdad? Pero también va a seguir teniendo repercusiones geopolíticas, históricas, y esta construcción que es muy importante. Vean cómo el rompecabezas acá se armó totalmente y se unieron los Fundamentalmente aclarar que está totalmente bloqueado o bloqueadas las salidas, ¿verdad? Sí. Porque como bien decís, el Mar Negro, problema. Sí. En el Mar Caspio ahora bloqueado. El Mar Rojo, que ahora los hutíes están bloqueando totalmente Claro. para la salida a través del estrecho de Bab el-Mandeb, y obviamente el estrecho de Hormuz, que está bloqueado hace rato, ¿verdad? O sea, está realmente, como dice acá el doctor, no estamos recibiendo petróleo, Claro. y se está justificando esta suba de petróleo que va a venir, que por suerte es un poco más nomás todavía, pero eso también es porque la gente, sus reservas estratégicas también están usando los países, las potencias, y lo que hace que todavía medio se controle la suba del petróleo, ¿verdad? Quería aclarar una cosa nomás. Cuando hablé de Ras Laffan se me escapó, dije Arabia Saudita. Ras Laffan es Qatar. Qatar es otro actor importante también, que vemos por qué también se está golpeando bastante, porque Ras Laffan es una ciudad industrial de Qatar, no de Arabia Saudita, que fue golpeada en estos ataques que siguen actualmente, ¿verdad? Entonces, ven cómo el conflicto, lejos de tener un fin, porque hoy también hubo eso, esto va a seguir. Pero llegamos, Se ya nos llegó a acabó el nuestro tiempo fin. nuevamente, ¿eh? Así que, doctor, bueno, vamos a estar continuando el próximo domingo con estos y otros temas más. Esperemos que les haya gustado y muy buenas noches a todos. Bueno.